Listo. Ahora sí, buenas noches a todos y a todas. Vamos a dar inicio a este miércoles de tinta, el primero que vamos a tener para hablar sobre la lectura de Carson McCullers, Reflejos en un ojo dorado. Pero antes de comenzar con esta dinámica, quiero presentarles a Daniel Romero, socio fundador de Tinta Club del Libro, a quien le doy la palabra. Daniel, bienvenido esta noche a Colombia extendida. Vale, gracias Sandra. Buenas noches a todos, mucho gusto, un placer estar acá con todos. Es nuestro primer encuentro, entonces muy contento, muy ilusionado con ese momento. Estamos planteando eso hace más de un año, entonces mucha felicidad que ahora ya es todo realidad. Tengo tres mensajes para compartir con ustedes. La primera es agradecer la presencia de todos, agradecer a Camilo, que va a estar ahí mediando el encuentro, la charla del libro. Agradecer a Sandra, nuestra publisher, que está ahí desde el comienzo con nosotros, creando todo, incluso ese encuentro. Entonces, muchas gracias. También tenemos César ahí ayudando los bastidores. Entonces, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes, claro, por su disponibilidad de estar acá con nosotros este miércoles por la noche para hablar de libros, por su interés también en estar acá, por el interés de haber leído el libro o mismo interesado en hablar de eso, su presencia. Entonces, muchas gracias, quedo muy contento. Después quiero verlos para conocer sus caras y también poder sacar una foto con todos y registrar ese primer encuentro de tinta. Mi segundo punto es que, así como dijo Sandra, estamos grabando, entonces Tinta fue pensada también para una experiencia mensual en que todos están acá en vivo ahora, pero también es una experiencia, también se puede ah, degustar, o sea, esa experiencia atemporal, porque es muy bueno leer con las personas al mismo tiempo, centenas de suscriptores leyendo y hablando de los libros, pero también sabemos que ojalá no puedas, estás leyendo otro libro, o algo pasó y está ahí, entonces también Tinta quiere ayudar a crear una buena biblioteca en sus casas, una buena y bella biblioteca. Entonces también agradezco a quien está ahora mirando el video, la grabación y está también consumiendo la experiencia de otra manera que también es muy bienvenida. Y por último, ese es el primer, estamos en el último acto de ese primer ciclo, el primer edición de la experiencia. Es muy bueno que llegamos hasta acá todos juntos. Y tenemos muchas más. Sandra está ahí también construyendo. Tenemos la segunda que muchos ya deben tener recibido el libro. Después vamos a tener otro encuentro y ya tenemos los libros de diciembre, enero, ya estamos muy avanzados y muy contentos. Entonces, solo el comienzo y muy feliz, ilusionado con todo. Muchas gracias otra vez a todos y también estoy disponible por correos. Seguro que ya veo muchos nombres que hemos hablado ahí por correo, redes y muy bueno verlos acá. Muchas gracias. Gracias a ti, Daniel. Y también quiero decirles que ser parte de Tinta y ser parte de esta comunidad de lectores y lectoras también va a ser una invitación a estar permanentemente participando de otras actividades culturales. Pronto van a recibir un correo, estamos buscando permanentemente beneficios, invitaciones. Por ahora quiero compartirles que hemos logrado un descuento del 20% con el código Tinta en el Delia, en el Centro Nacional de las Artes. Espero que si no lo conocen, vayan y sea un motivo para conocer sus salas, cualquiera de sus funciones. Vamos a ver si a ustedes les llama la atención pensar en un recorrido. Es la extensión del Teatro Colón. Espero que
que la conozcan, sino de verdad que sea un motivo, porque creo que va a dinamizar culturalmente este país de una manera muy rica y muy interesante. Dicho esto, entonces quiero primero, antes de darle la palabra y presentar a Camilo, presentarles a César, quien tiene activada su pantalla. César me va a estar ayudando ahorita leyendo el chat, viendo quién alce la mano, para que todos puedan participar, nadie se quede ahí como con ganas de hablar. La idea es que le vamos a entregar ahorita a Camilo el manejo de la sesión. Él les va a contar un poquito sobre Carson McCullers, sobre el libro. Es experto en estos temas. Es un honor tener a Camilo Hoyos, director y fundador del podcast Paredro, podcast que si no lo conocen en este momento deberían ir a Spotify y descargarlo, porque este podcast me acompaña a mí en mis caminatas diarias. Así, de verdad, me nutro mucho. Entonces, bueno, César, de verdad, mil gracias. Es un voluntario, el primero de mucho que espero que tengamos, quien con amor y pasión ha decidido acompañarnos, está escribiendo, está leyendo, es parte del grupo de nuestros primeros lectores para la revista. Así que, de verdad, César, una extendida gratitud. Los que quieran, los que se animen, si quieren, pues sería chévere que prendieran la cámara, chévere verlos, chévere conocerlos. La idea es que pues esto seamos una como familia extendida que pues no, si nos cruzamos en la calle pues nos saludemos y seamos que somos parte de esta familia extendida. Camilo, de verdad que es un honor tenerte aquí con nosotros. Para todos los que nos siguen también y sepan y quieran y conozcan de alguien, pues que sepan que todavía hasta el 31 de diciembre está vigente también el código Paredro. Qué rico ver todos los que prenden la cámara, de verdad, qué alegría. Ustedes no saben con tanta ilusión que planeamos, preparamos esto desde inicios de año y tener este encuentro hecho realidad es una alegría así muy grande que me emociona muchísimo. Y Camilo, millones de gracias por acompañarnos. Estuvo en el lanzamiento a medios en la Lerner conversando conmigo sobre tinta. Es un honor y un privilegio tenerte aquí y seguro que te tendremos muchas otras veces. Bienvenido también. Te cedo ya la palabra. Aquí vamos a estar, recuerden. Sandra, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Daniel, también aprovecho para saludarte porque no nos conocíamos. Y bueno, un saludo muy especial a todos. Y creo que arranco, Sandra, por eso que tú acabas de pedir, que es encender las cámaras para vernos las caras. Porque si uno no lee literatura para aprender a leer los rostros de los demás, entonces no sé para qué lee. ¿Sí o no? Si uno no lee una novela para entender mejor la realidad, entonces, pues, ¿para qué lee? Váyase a consultar tablas de Excel, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, tenemos que honrar mucho esta comunidad de lectores que nace. Y tonto favor le haríamos a este impulso si nos conectamos para hablar de una novela, además de un objeto tan bonito como este, resguardándonos detrás de una fotografía. El único que medio parecía estar conectado, ahorita alguien tenía una foto de perfil que parecía como si estuviera ahí, entonces uno decía, ¿está o no está? Pero fácilmente uno dice que no. Entonces, me parece que es muy bonita esta ocasión y me honra mucho poder estar acompañándolos porque sí siento que en muchos aspectos es como un primer bautizo a lo que es esta comunidad de lectores. Y quisiera un poquito quedarme en eso antes de poder pasar a, como ya les contaré, a impulsar un poquito lo que es esta lectura y es recuperar lo que es en este momento la generación de espacios seguros como este, de espacios que se comparten, en los cuales cada uno ha tenido esa maravillosa momento en el que le llegó esa caja tan preciosa de tinta para tener un libro que se puede pensar que fue casi que impreso para uno, ¿cierto? Y preparado especialmente para uno. Luego lo que supone la experiencia de lectura, cada uno por su lado, acompañado, por supuesto, es como si hubiéramos tenido a Padura aquí detrás, hablándonos, ¿cierto? Y recomendándonos las ayudas también para poder comprender mejor el texto, comprender mejor a la autora y demás. Y yo creo que todos esos esfuerzos tan bonitos que Sandra te reconozco y has hecho, y por supuesto Daniel, todo tiene que confluir acá, ¿cierto? Tiene que confluir aquí en compartir y entre todos preguntarnos, bueno, ¿qué es esto de leer? ¿Cómo supone? Porque yo creo que si no lo pensamos desde ahí, entonces la lectura literaria, pues perdemos mucho, yo creo, y desaprovechamos bastante.
Entonces, Sandra, gracias por esas palabras. Yo soy Camilo Hoyos. Efectivamente, dirijo y conduzco Paredro Podcast, que es un podcast que está en su plataforma favorita, ya llegando sobre los 200 capítulos, ¿no? En el que seguramente tendrán su autor favorito ahí, colombiano o latinoamericano. Un trabajo que pues vengo realizando prácticamente desde el 2019 y que de alguna manera comulga mucho y de allí como esa conexión tan especial con Tinta, porque si algo me interesa a mí es derribar las barreras de la lectura para precisamente poder encontrar espacios de comunicación y poder encontrar personas que quieran compartir porque encuentran que la literatura habla y dice aquello que antes no se había podido decir y que nos da permiso para sentir aquello que antes no habíamos podido sentir. Y qué más que un libro como este, ¿cierto? Pero a eso llegaremos, ¿cierto? En la medida en que es un libro en el que tiene unas pulsiones que, bueno, para 1941, fecha de su publicación, pues fueron bastante importantes y también visibilizó de una manera muy importante una literatura que tenía que aparecer porque eran unos impulsos y unos deseos que ya estaban allí y que tenían que salirse. Así es que agradezco muchísimo esta invitación. No les puedo prometer desde ya y les prometo que voy a cumplir, que no me voy a quedar todo el tiempo con el micrófono porque nada sería más harto que eso. Les prometo desde ya y les juro que no es un espacio catedrático de ninguna manera, porque entonces no sería tan rico, sino que lo que pretendemos es poder generar una conversación entre todos, poder intercambiar levantando la mano, escribiendo en el chat, como se sientan más cómodos, pero sobre todo que podamos entre todos compartir experiencias lectoras y podamos construir lecturas. No va a ser un espacio en el que nos vamos a especializar en los rasgos académicos de Carson McCullers, eso también se los puedo garantizar. Hay otros espacios idóneos para eso. El espacio que aquí queremos es el de compartir y el de generar una confianza, que es la confianza que generamos los lectores literarios cuando encontramos una voz. Así es que yo voy a arrancar a hablar, pero siéntanse libres de poder levantar la mano, de poder hacer preguntas, de tomar, porque lo que querré, después de que yo haga una pequeña introducción sobre ciertos puntos que me llamaron mucho la atención de este libro y que creo que deben estar, lo que más me gustaría, y creo que Sandra y Daniel están de acuerdo, en que no volvamos a hablar nosotros y que ustedes se ocupen de todo. Es decir, cada uno pueda decir lo que supuso. Y ojo, dos cosas que me parecen siempre muy importantes para cualquier reunión que tiene que ver con la literatura. Primero, no existen las palabras, perdón, no existen las preguntas tontas, no existen las palabras bobas, no existen los comentarios lo obvios. Eso es lo primero. ¿Listo? Este es un espacio en el que venimos a charlar. Segundo, arremeto siempre contra la solemnidad. No es un espacio solemne, es un espacio en el que vamos a charlar, entonces siéntanse libres de poder traer la experiencia lectora desde su experiencia y desde lo que ustedes sintieron y desde lo que ustedes pudieron. Ayer estuve en una presentación, por ejemplo, de un libro, Sandra estuvimos en una charla y me preguntaron por una novela, por un autor que es el último premio Nobel y mi respuesta creo que dejó mal parado a muchos, pero lo único que pude dar fue no una teoría estética sobre John Fosse, que no me la sé, sino los impulsos que me generó leer una novela como Mañana y Tarde. Y yo creo que la literatura consiste en el reconocimiento de los impulsos emocionales, emotivos, sentimentales, póngale la palabra que quiera, pero en los impulsos, es decir, en lo que uno siente. Porque si obviamos o si olvidamos o si callamos lo que sentimos, entonces la obra literaria no va a cumplir su labor. Es así de fácil. Y hay obras que no cumplen su labor porque no hacemos un papel. Y de nuevo, hay algo de decibilidad, perdón la palabra tan fea, pero que tiene mucho que ver con esta novela, porque quien la haya leído, quien la vaya a preparar, quien no la haya terminado, pues pedimos perdón de antemano si hay algún spoiler, ¿no? Pero bueno, a veces los spoilers también son buenos para uno leer mejor, ojo, no creo que uno tenga que callarse en todo, pero quien la haya podido leer y haya podido conectar, pues se dará cuenta que hay una parte muy importante de esta novela que es lo que es el deseo reprimido y aquello que no se puede expresar y aquello que estamos sujetos a no expresar y estar un poco aprisionados. Entonces, arranco un poquito a hablarles de lo que fue y un poco sentar los precedentes. Esta novela de Carson McCullers, publicada en 1941, se publica, no sé si coincidencia o no, no me voy a dedicar a la biografía de Carson McCullers porque ya hay unos materiales para eso y ya se puede buscar y además eso es material de Wikipedia, entonces yo creo que quien quiera puede ir, pero sí sorprendentemente es una novela que se publica en el año que se separa, ¿no?
Y creo que eso ya es un pequeño guiño que se nos puede llegar sobre lo que es la radiografía, si se quiere, de dos parejas con otros dos ajenos y la forma como se deben comportar en un espacio tan rígido como lo es un campamento o un lugar militar, ¿verdad? Hay una primera cosa que yo no pude dejar de pensar y es que, ¿qué hace, qué se le debe pasar a uno por la cabeza eh, cuando de repente cae en cuenta que siente una atracción sexual tremenda por alguien que a su vez siente una atracción sexual tremenda por su pareja, ¿no? Un poco, qué chicharrón, ¿no? ¿No les parece? Es como hay un puntico ahí de un chicharrón bastante grave de cómo voy yo vengo a solucionar esto. Si veo a este tipo y lo empiezo a regañar desde que lo veo porque tengo un deseo reprimido en el que no puedo nada más, ¿no? Que maltratarlo porque hay ese espantoso dicho colombiano y seguramente en otros lugares también, porque te quiero, te aporrio, ¿verdad? Nefasta y bastante pobre forma de mostrar el amor y el deseo. Pero, ¿qué hace uno si uno empieza a cometer a alguien, sobre todo desde un deseo prohibido, y ver que no está para nada correspondido porque a su vez esa otra persona tiene un deseo reprimido por quien es su esposa? Entonces, me parece que esta es una novela que ya empieza a hablar sobre algo que a mí particularmente me gusta muchísimo pensar en términos de literatura, porque yo no puedo dejar de pensar que la novela puede ser ese camino que nos muestra nuestras emociones y nuestra forma de sentir el mundo. No hay que ser de un sexo o de otro, no hay que tener una vertiente o de otra para comprender lo que es el capitán Penderton y su gran problema, ¿cierto? Y su pequeña cuestión. Y creo que no importa de qué bando se sea, de qué lugar o de qué orilla para entender y leer esa descripción de lo que es el capitán Pendleton andando a caballo y sintiendo la vida, ¿no? Creo que no hace falta. Así como no importa la edad que uno tenga en ciertos aspectos, por supuesto, para de repente comprender lo que es lo que es esa pequeña epifanía y ese camino tan espinoso que resulta de la visión de una imagen, y en este caso de una mujer desnuda. Es decir, el encuentro con la imagen, con aquello que se vio y que hubiera sido mejor no haberlo visto, hubiera sido mejor no haber estado, porque como vemos, la obsesión que va a desencadenar es tremenda. Entonces, ¿por qué arranco por acá? Porque sorprendentemente los 6 personajes de esta novela, los 6 personajes principales, y no estoy contando todavía al narrador, porque se lo vamos a ver ahorita un poquito en detalle, es sorprendente pensar cómo hay 6 narradores, 6 personajes también instalados en una misma narrativa, eh, que viven en un espacio tan cerrado que en principio debería otorgarles la conexión y la comunicación. Y al contrario, lo que tenemos son 6 personas que vive cada uno a su bola. Es decir, la desconexión más alucinante. Me recordó mucho, y fíjense lo curioso que es esto. Ustedes se acuerdan, hay un grupo de los 90s, y perdón, yo soy hijo del metal y del grunge, pero hay un grupo muy bueno que se llama Soundgarden. No sé si recuerdan. Soundgarden tiene un video que se llama, hay una canción que se llama Black Hole Sun. eh, de uno de sus discos canta Chris Cornell y es una representación de este típico espacio americano de los 70s, que era como esas casas todas igualiticas, esos parqueaderos todos idénticos, esa aspiración a, no voy a decir socialismo porque nada está más lejos, pero un poquito sí, es decir, esa idea de que todos tengamos lo mismo, pero que sea igual de vacío y que sea igual de acartonado todo el tiempo que estos personajes se movían entre una y otra casa, yo no podía dejar de pensar en una cuadrícula tan mal diseñada, en un espacio comunitario tan mal planteado y que hubiera podido llevar a tantas cosas y tantas descomunicaciones e incomunicaciones como lo generan acá. Pero además, con un personaje que yo no sé si ustedes lo encontraron tan importante como me pareció a mí, que es el único personaje no humano, pero fundamental, que es el caballo entero. Ese caballo entero que rebosa sexualidad, me parece a mí. Y no soy freudiano y tampoco soy psicoanalista, pero es imposible no pensar que si hay un caballo entero de por medio entre tanta tensión sexual y tanto deseo reprimido, pues hay algo
que es simbólico. 6 personajes interconectados por un caballo prácticamente y por muchos aspectos y por muchos otros, pero al mismo tiempo unas particularidades y unas individualidades que arremeten en contra de la incomunicación, ¿cierto? Que nos hace pensar que cada isla está segura en su propio espacio, pero que sin embargo, una vez echamos un pequeño vistazo allá adentro, dentro de estas personalidades y dentro de estos lugares, empezamos a darnos cuenta que no estamos frente a un territorio del todo fértil para la comunidad y mucho menos no estamos en un territorio que nos vaya a permitir por lo menos avanzar en conjunto hacia el mismo bienestar. Y para eso quiero traer una de las primeras escenas que a mí me pareció que es de una maestría brutal, y que tiene que ver con algo que también se le tiene que reconocer a esta novela del 41, que es ese delicioso desparpajo que tiene Leonora Penderton. No sé ustedes cómo les fue con ella, pero definitivamente por supuesto, hay dos caracterizaciones de lo femenino en esta novela que vamos a poder entrar. Uno tiene que ver con esta liberación absoluta, ¿cierto? Con esta sexualidad desenfrenada y con esta libertad del cuerpo y de absolutamente todo. Y por el otro lado, la vecina, Alison, que tiene su amorío con Anacleto, un nombre que me parece fantástico y que nunca lo había encontrado en una novela, debo aceptarlo. Eh, Ella representa más bien este eterno dilema de la locura, ¿cierto? De la sensibilidad y la locura y de cómo se debe comprender siendo este personaje que al final dicen está ya loca y bueno, y que también sobre quien va a recaer una inmensísima, no digamos responsabilidad narrativa, pero sí va a caer sobre ella unas consecuencias muy fuertes para poder ser quien es. La escena que a mí me impactó muchísimo y que me pareció que era tan absolutamente increíble, y aquí de pronto me estoy saltando algún punto que ahorita podemos volver, pero es esa pequeña escena en la que el capitán Penderton se encuentra a su esposa con la criada eh, y de repente le genera una repulsión absoluta verla descalza, ¿cierto? Y dice, eres una sucia y casi que una cochina, porque estás descalza y no estás presentada. Y ella con este desparpajo le contesta, ¿es que acaso a ti una mujer desnuda nunca te ha hecho esto y lo otro? Y claro, el narrador ya muy hábilmente nos acaba de decir algo en lo que nos damos cuenta que eh, hay una evidentísima intención de no guardarse las cosas. Si ustedes se dan cuenta en la página 17, se nos bota de inmediato. Sexualmente el capitán se hallaba en un punto de delicado equilibrio entre los elementos masculinos y femeninos, con las susceptibilidades de los dos sexos y ninguna de sus fuerzas activas, ¿cierto? Ya se nos presenta un capitán del ejército que tiene este pequeño problemita, no problema suyo, digamos, pero tiene un pequeño chicharrón frente a donde está viviendo, frente a lo que representa, frente a todo lo demás, y de repente se encuentra cuando no puede aún definir, si se quiere, esa propia sexualidad y sus propios impulsos, y se encuentra con la esposa que se toma, bueno, ya se había tomado 3 vasos de whisky, si recuerdan, cuando llega a ver el caballo, y luego en ese instante se toma otro vaso de whisky, y tiene esta escena. Yo no he visto la película de Marlon Brando y de Elizabeth Taylor, no sé si alguno aquí la vio a raíz de esta novela, pero me quiero imaginar cómo debe ser esa escena, porque estoy casi seguro que Elizabeth Taylor tiene que ser Leonora, y tiene que ser esa escena en la que hay una desnudez que se empieza a mover. Pero es una desnudez que primero entra en juego y en burla de aquello que ya está desnudo, que es el pie, con la que implica la sensibilidad. Siempre viene ese bello poema de Baudelaire a una paseante, si lo conocen y si no se lo recomiendo, cuando entiende y cuando la voz poética se detiene en ese tobillo de mármol, ¿cierto? En ese puntico en el que está. Es la desnudez del pie, ¿cierto? Que frente al rechazo, desde el desparpajo y la liberación más grande y más deliciosa, me parece a mí, prefiere librarse de todo y montar esa pequeña escena en la que para un personaje masculino, como lo es el capitán Penderton, resulta en una angustia terrible y en una ira radical,
pero ese instante tiene una ambigüedad que yo creo que la novela arrastra, y es que lo que para uno puede ser un momento de condena, para otro es una apertura. Y ahí aparece el soldado que estaba por ahí caminandito y se lleva el premio porque ve por primera vez, y ojo que esto es fundamental, por primera vez a una mujer desnuda. Y no se va a recuperar, por supuesto, ¿no? O sea, será tan radical que lo va a llevar a incluso a poner en práctica lo que una novela que creo que es después de esta, pero lo que es sensacional, que es esa novela de Kawabata, ¿no? El de las muchachas durmientes, y es este fetichismo de ir a verla dormir, que no es cualquier deseo, no es cualquier elemento, sino es algo que tiene que ver con la quietud y al mismo tiempo tiene que ver con la que se activa. La Casa de las Bellas Durmientes, gracias Carmen Cecilia, porque estaba hablando estaba trayendo mal el título. Entonces, fíjense que hay una circunstancia acá y me parece que la novela se mueve muchísimo en esto, y es cómo las distintas condiciones y cómo los distintos momentos pueden representar activaciones completamente distintos para personajes, sobre todo cuando los estamos encerrando en un espacio tan delimitado como lo puede ser un campamento, ¿cierto? Entonces allí es donde ya empezamos a sentir que para algunos un lugar como este, y por supuesto con lo que implica el ejército detrás y con todo lo que esto tiene que representar, pues ese conformismo, si se quiere, o esa habilidad de poder habitar un espacio confortable, para unos puede resultar siendo una cárcel absoluta, como le ocurre, sobre todo a Allison, y va a intentar pues cambiarlo o llevarlo con lo que sería Anacleto, el criado filipino, ¿verdad? Lo que para unos puede ser la cárcel, pero precisamente ese espacio cerrado es lo que permite al soldado Williams precisamente poder suplir toda su curiosidad y satisfacer todos sus deseos fetichistas de poder visitar y saber a qué horas está, cómo entrar, cómo llegar, y sobre todo, eso que más se le va a facilitar va a ser precisamente su condena, ¿cierto? Entonces me parece que ahí ya entramos en un territorio que empieza a, por supuesto, poner por debajo un tema que es importante, y es que esta es una de las muy pocas novelas que tiene una temática homosexual en la literatura norteamericana. Y ahí hay algo muy importante de traer. Eh, Siempre es muy importante uno reconocer cuáles fueron los pioneros, cuáles fueron los primeros. Y creo que en esa elección de esta novela de Carson McCullers, para también arrancar, queda bastante clara la forma como podemos entender que la literatura, pues es un poquito esa válvula de escape, ¿cierto? No voy a saltar aquí entonces a hacer una lectura biográfica desde la perspectiva de la propia Carson McCullers y de lo que tanto se ha dicho de su, bueno, se ha dicho y se dice que fue perdidamente enamorada de a quien le dedica la novela, a Anne-Marie Clairac Schwarzenbach, por ejemplo, y con muchas otras, y su gran amigo Tennessee Williams, es decir, todo lo que tiene que ver. A mí lo que me interesa más que la vida de la autora, y así siempre invito para que se vea, lo más importante que la vida del autor es ver cómo una circunstancia particular y cómo un espacio particular lo que hace definitivamente es activar una obra que, guardadísima las proporciones, pero compartiendo en muchos aspectos ciertas dinámicas, puede ser un equivalente a lo que es el beso de Dick en la literatura colombiana de Molano. Es decir, una novela que tiene sus aperturas, que abre sus vasos comunicantes y que permite pensarse desde otro escenario, es decir, pensar lo que hasta entonces era impensable, decir lo que hasta ahora era indecible, y por supuesto, algo que me parece más bonito, pero no encontré la palabra, sentir, no es lo insensible, pero es sentir aquello que no se permite sentir. Y creo que aquí hay un componente es bastante importante. Por supuesto, también hay otro elemento que quisiera traer eh, para, como les digo, hablar un poquito más y luego soltar y poder generar este diálogo, pero creo que es muy importante y es muy provechoso, y es
la naturaleza de la obsesión. No sé ustedes, pero yo creo que la obsesión como tema literario, y más si tiene que ver con la carne, me parece que es muy diciente y es muy evocador. Y a mí los dos personajes que más se me quedaron precisamente fueron el capitán Penderton, pues Leonora también, por supuesto, pero este tema entre el capitán Penderton y luego el soldado, en quien además se nos explica tanto que solamente ha tomado 4 decisiones desde su propio criterio en la vida, ¿recuerdan? Cosa que también nos dice mucho de ese narrador. ¿Quién es ese narrador? ¿Desde dónde se está contando esta historia? ¿Cómo funciona? Y además el lenguaje. Ahorita quiero quedarme en esto y volver, pero fíjense que esta es una primera página que cumple con todas las normas del libro de cómo escribir una primera página perfecta, en la cual uno la termina y ya no puede parar de leer, porque es que ya le han dicho todo lo necesario para conectarse, ya le han dicho todo lo necesario para uno poder entender y hacer eso que en la teoría literaria se llama generar el horizonte de expectativas, es decir, el saber qué viene, cómo viene y de qué manera me interesa. Esta naturaleza de la obsesión me gusta mucho porque definitivamente el soldado y el soldado Williams es prácticamente esa rueda suelta que va a accionar todo, pero lo hará desde prácticamente la inconsciencia absoluta, ¿cierto? Con unos detalles muy sutiles que están desde la primera página. A mí me parece, y no crean pues que uno siempre está buscando de alguna manera símbolos desde el psicoanálisis, para nada, pero sí es muy diciente que la primera vez que el soldado encuentra al capitán Penderton, ¿se acuerdan lo que le pasa? Le riega una bebida en el pantalón. No, ahí hay algo que me parece que es un símbolo importante, ¿cierto? Y también lo es la presencia del caballo, como ya lo estábamos diciendo anteriormente, que parecería que esa estamina del caballo o esa fortaleza del caballo es lo que después le va a dar al mismo capitán como ese impulso de liberación y eso que no había podido sentir precisamente por. Esta naturaleza de la obsesión también lleva a algo que me sorprendió muchísimo y es algo, ya lo había dicho anteriormente, pero es esta especie de estética de la quietud, ¿cierto? Una estética de la contemplación del cuerpo, de la contemplación del deseo y no sé si me perturba o qué esas escenas de estar mirándola durmiendo. Hay una película de David Lynch, no sé si recuerdan, que se llama Lost Highway. Y hay una escena macabra en la que una pareja recibe un vídeo en la que se han metido a su casa y los han filmado durmiendo. Y desde ahí se me quedó un poquito ese tema de lo que supone el cuerpo como objeto estético, eh, dedicado únicamente a ser contemplado desde su quietud y desde su pasividad. ¿Verdad? Y sobre todo de la pasividad de una mujer que es de un voltaje, por supuesto, y de una cosa que no puede parar, pero solamente es como si solamente se pudiera contemplar desde su quietud. Y esos son contrastes que a mí me parecieron muy interesantes y que creo que dan mucho juego a lo largo del soldado Williams, sí, perdón, que creí eh, que estaba diciendo eh, eh, esos pequeños perfiles que yo creo que nos conectan. Y este es un tema también de McCullers que no podemos dejar pasar, pero sobre todo esos espacios en los que entendemos a lo humano desde su propia particularidad, ¿cierto? Desde su propia componente particular, único, y en el que podemos entrar a comulgar, a entrar en comunión, si se quiere, con las interioridades de los personajes tan alejadas de las nuestras, pero que sin embargo eh, no nos modifican, sino que nos permiten comprender algo que es completamente distinto. Mm, Hay un elemento, y ya con esto paso la palabra, pero que creo que no podemos dejar pasar y es exactamente esa función del narrador. Ya lo decía, pero fíjense lo curioso, cómo se nos habla desde los primeros 2 párrafos de todo aquello que
debería ser suntuoso, pero que va a terminar siendo completamente tétrico. Un puesto militar en tiempo de paz es un lugar monótono. Pueden ocurrir algunas cosas, pero se repiten una y otra vez. El mismo plano de un campamento contribuye a dar una impresión de monotonía. Cuarteles enormes de cemento, filas de casitas de los oficiales, ciudades cuidadas e idénticas, el gimnasio, la capilla, el campo de golf, las piscinas. Todo está proyectado ciñéndose a un patrón más bien rígido, pero quizás sean las causas principales del tedio de un puesto militar, gracias, de un puesto militar, el aislamiento y un exceso de odio y seguridad, ya que si un hombre entra en el ejército, solo se espera de él que siga los talones que le preceden. Y a veces pasan también en una guarnición ciertas cosas que no deben volver a ocurrir. Hay en el sur un fuerte donde hace pocos años se cometió un asesinato. Los participantes en esta tragedia fueron 2 oficiales, un soldado, 2 mujeres, un filipino y un caballo. Esta descripción tan escueta, tan absolutamente alejada de cualquier emotividad, este discurso de estos son los que conformaron esta trama que yo estoy a punto de contar. Y esta trama que a su vez me va a permitir, desde la propia narrativa que estoy usando, saltar desde interioridades distintas y poder proyectar las interioridades y, ojo, 1941, proyectar las cosas que a mí me llama mucho la atención y me gustó mucho, de manera abierta. No hay ambigüedad en los deseos frustrados de estos personajes. No hay algo tapado, no hay algo. Al contrario del lugar donde están viviendo, donde se requiere del ocultamiento, la narrativa que nos presenta Carson McCullers es completamente abierta. Es decir, nos enfrentamos, nos encontramos y conocemos a sus personajes desde sus específicas particularidades, y eso es también lo que nos permite conectar con lo que diferencia, pero por supuesto con lo que une. Entonces, por aquí eran unos punticos que yo quería traer solamente para, si se quiere, picar lenguas o picar dedos para escribir preguntas. Por supuesto, como les digo, hay elementos que están por fuera, pero únicamente de lo que se trata es un poco poner las ruedas en movimiento y, por supuesto, poder esperar y escucharlos a ustedes. ¿Cómo fue la lectura? Si algo de esto no les suena, o sencillamente, ¿qué tal fue? Entonces, los escuchamos y los invitamos a que nos cuenten. ¿Quién se atreve? Este es siempre el momento de hielo que se rompe, ¿no? El Alguien me está primero, diciendo, la primera ¿cierto? persona es la más difícil, ¿no? Está Les voy a diciendo, pedir ¿será que que yo? pueden, pues mira, ya hay un usuario de Zoom pidiendo la palabra. Usuario de Zoom, Yo pues, soy la usuaria de Zoom. pero no te vemos. ¿Dónde? Ah, ya te veo, ya te veo. Sí, Ya. ya es. No sabía que aparecía como usuaria de Zoom. Bueno, yo soy Susana Escobar, de Medellín. Me encanta este espacio y los quiero felicitar además por esa iniciativa de Tinta. La vi en Instagram y yo dije, ¿qué es esto? O sea, yo siempre hubiera querido hacer algo así y me encanta. Y además por algo que dijo Camilo, y es porque a veces siento que hay como clubes de lectura que lo obligan a uno a ver cosas donde uno no las ve, como hablar así, y yo soy de una lectura como más sencilla y disfrutada, como le estaba planteando también Camilo. Entonces me gusta poder compartir esas percepciones. No, simplemente quería decir varias cosas. Primero, que este libro junto con El General en su laberinto son los 2 únicos libros que me he leído en un día. No pude parar. O sea, como que no fui capaz de parar y me lo leí en el mismo día. Y además yo venía como con cierta prevención. Bueno, por un lado decía, si lo recomendó Padura, tiene que ser muy buen libro, porque me gusta mucho Padura. Pero también que se llevara a cabo como en un campamento militar, me parecía como, ay, qué pereza, en un campamento militar. Y de verdad me sorprendió. Y simplemente quería destacar un diálogo que tiene, bueno, le hice diariecito, yo toda juiciosa, un diálogo que tienen el capitán Penderton y el comandante, cuando el comandante le dice que él hubiera querido que Anacleto hiciera parte del ejército,
como no para que fuera feliz, pero como para que le enseñaran a ser un hombre. Entonces me encanta la respuesta del capitán Penderton, porque le dice, entonces tú piensas que aquello que se alcanza a costa de la normalidad es algo ilícito, algo que no debe ser admitido como un placer, que por razones de rectitud moral, pues uno como que no tienes que encajar, ¿cierto? Más o menos por decirlo así. Y el otro le responde, sí, exactamente, o sea, como cuando ya, ya, sí, esto es lo que me pasa. Y yo, para mí ese diálogo como que reflejó muchas tensiones del libro. Para mí refleja casi que todas las tensiones que hay en el libro y es una tensión como entre esa normalidad, entre comillas, impuesta por la sociedad y una esencia que está ahí, que quiere salir y que necesita salir de manera como insoportable. Y esto pasa con la homosexualidad, con la enfermedad mental, ¿cierto? Se miran como anormalidades, aquello que más bien es la esencia de una persona y lo que quiere dejar salir. Y yo veo esa tensión como en muchos personajes y en muchas escenas. Entonces, para mí ese diálogo fue como revelador y fundamental. Me gustó mucho, mucho, mucho. Pues muchísimas gracias. Creo que nada es más provechoso que traer citas y traer fragmentos porque también nos permite confrontar directamente el texto, no solamente de oídas. Entonces, gracias por traerlo y creo que bueno, parte de lo que estás diciendo sí tiene que ver con ese movimiento que está acá. Pero yo no me quiero quedar con la palabra, sino que la quiero volver a entregar porque entonces me vuelvo a quedar con ella y de lo que se trata es de que sigamos escuchando. Ya rompiste el hielo y te lo agradecemos muchísimo. Eh, Si quieren, yo aquí me tomo rápido la palabra dale, porque César. según me mandaron a hacer las cosas, pues uno hace las cosas bien. Quiero, bueno, primero decir, lo de Ana Franco está compartiendo por el chat, dice que no es muy buena para hablar, pero confiesa que le encantó conocer a una autora de quien nada sabía y encontró una narración fascinante. Además coincide mucho con Camilo, preciso, y dice que está contenta de estar en un grupo así. Y lo segundo, yo tengo que confesarles algo, yo acá soy un intruso y entonces quiero acá como preguntarles, como, porque pues yo tengo el libro, pero a mí me llegó como hace como 8 días y no he tenido la oportunidad de leerlo. Entonces no sé si alguien por favor me podría decir, pues para entablar un poquito más la conversación, eh, porque yo debería leerlo. ¿Por qué? Porque pues a mí me gusta que me justifiquen las cosas, si no, yo no las hago. No sé si a alguien le gustaría poder responderme, pues para ver si me tiento o si no lo rifo. Bueno, ¿quién quiere? Yo estoy muy tímidos. O sea, el libro no les gustó. Muchas gracias, todo muy rico. Y Cristina. Cristina, Cris. Yo hablo. Hola. Ah, bueno, ahí sí Bueno, levantaron muchas las manos. ¿Quién está hablando? Patricia, no alcé la Vale, Patricia. mano, sino Patricia, que déjame. ver de que Después como que ya iban a cerrar la pregunta sin respuesta. A ver, ¿por qué debes leer el libro? Primero, porque no es algo comercial, ¿no? O sea, y eso es lo que me gustó del club. No es algo que normalmente siempre lo vamos a ver en las promociones de los booktubers, youtubers. Por eso lo debes leer, porque no es comercial. Segundo, porque es una edición súper hermosa, o sea, de lo que tengo entendido, está reeditado por el club, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto? sí, así es. Entonces, o sea, los gomosos de la lectura, tener una edición especial es algo único. Y es una historia que se sale de lo normal. Yo, la verdad, no lo he terminado de leer. Voy en la página ciento y algo. Lo estoy disfrutando, lo estoy leyendo despacio. Es una lectura que, como la puedes leer en un día, como le sucedió a nuestra compañera, o como la puedes tomar despacio y no te vas a aburrir. O sea, tiene muchas descripciones que te vas dando desde un principio, te vas dando, o sea, te spoilean la lectura desde un principio, pero no lo sientes como que, ay, ya la embarró, ya me dijo que era. No,
no, no, no, para nada. O sea, ese tipo de lectura yo no lo había, no, pues hasta el momento no lo había leído, de que desde el principio te van diciendo de qué va el libro y que uno diga, ah, bueno, listo, pues si ya te dijeron que pues participan 4 personas o 6 personas respecto a la muerte de alguien y como que, ah, bueno, entonces ¿para qué lo leo? No me sucedió. Entonces, por eso lo debes leer. Ay, muchas gracias, Patricia. Ay, yo ahora quiero escuchar a Gracias. Cristina que bajó la mano y ya Sí. después vamos con Cindy e Isabel, que Isabel comentó también por el chat. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Qué rico estar aquí. Bueno, yo la verdad disfruté mucho de, de esa lectura. Disfruté desde que, yo creo como todos, ¿no? Cuando vi este caballo, ya uno se mete en un, en un viaje maravilloso. Lo que más disfruté realmente del libro fue la manera como la autora describe con tanto detalle cada personaje, o sea, la profundidad como la vida interior de cada personaje a partir de eventos y descripciones, ¿no? Eso íntimo, por ejemplo, eh, ese tema de que este capitán, eh, su relación con los animales, ¿no? Con el gatico, con el caballo, cómo era violento, cómo se robaba cosas, ¿sí? A escondidas. Todos esos pequeños detalles que la autora lanzaba le permitía a uno tener una idea del personaje, pero una idea muy íntima. Entonces, como que sentí como mucha intimidad con los personajes, ¿sí? Como que los podía disfrutar. Es muy rico, fue muy rico leer. O sea, fue también, así como decía usuaria, eso, es que no me acuerdo. De Medellín, usuaria de Fue Medellín. de una vez, fue una lectura así, yo recordé mucho, ya voy a tratar de no decir, pues no contar, pero al final me recordó mucho una película que se llama Gaslight, que es como del 40 y algo, porque sentía que ese papel de la mujer, ¿no? Cuando ya no le creen a Alison, mira, es que pasó, estaba pasando algo y nadie le creí y finalmente la llevan por allá a un aunque como pues una clínica psiquiátrica. Recordaba mucho esa película de Gaslight y cómo en esa, de pronto coincidían las fechas, porque esa película es del 44, creo que es, libros también de los 40, como ese lugar que colocaban a las mujeres, ¿no? También de lo que tú digas, entonces estás loquita, ay, no, 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 no sé, relacioné eso, no sé si tengan, eh, pues en últimas, y con eso pues no quiero tampoco tomarme toda la palabra, pero también pensaba mucho, lo que más me impactó fue esa relación entre Anacleto y Allison, ¿sí? Porque para mí como que era la relación más genuina, tal vez sincera, una amorosa, real, y estaba cero, pasaba por lo sexual. Así lo percibí yo, ¿no? Tal vez se me pasó algo, pero yo no sentí eso. Entonces sentí que era un amor muy profundo que estaba desde otro lado. Y por último, pues creo que el único, como que el caballo, yo decía, bueno, el caballo está, yo todo el tiempo estuve esperando qué pasaba con el caballo, porque me impactó mucho el caballo en la portada. Entonces yo todo el tiempo, bueno, pero ¿qué va a pasar con el caballo? Y fue tan, o sea, fue corto, pero tan contundente, ¿sí? O sea, ese caballo tenía más dignidad, personalidad y todo que el señor que lo está cabalgando. Y finalmente, y finalmente era el menos chiflado de todos, ¿no? O sea, él como, o sea, no sé, pero esa fuerza me impactó mucho. Entonces ahí entendí la carátula, entendí por qué colocaron ese personaje ahí y pues lo disfruté muchísimo. De verdad que gracias que la pasé muy bien en la lectura. Gracias a ti, Cristina. César, ¿quién iba? ¿Cindy? Ah, sí, aunque Ah, yo quiero hablar primero antes que Isabel comentó.
y nos comparte que nunca había leído preciso a Carson y se puso a buscar otras obras. Entonces, pues ahí nos deja una recomendación, La balada del café triste, que contiene pues, varios cuentos, cuentos, relatos, disculpen, para que lo tengamos en cuenta. Y sí, va Cindy, vamos, ahora sí, ¿cómo me vas a convencer? No, 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 ni más falta. Yo voy a contar un poco mi historia también, unidad a lo de Cristina, y es, a mí me llegó el club por Instagram y lo que me capturó fue la imagen. En mi casa mi hija pequeña es equitadora y yo pensé, este es el libro que voy a poder leer después porque tiene que ser de un caballo, ¿no? Va a quedar matada. Llegó la edición maravillosa. Porque acá tenemos muchos libros de literatura de caballos, muy extrañamente, a otros casos tal vez. Sin embargo, me encantó el libro, siendo complejo, pero como en su misma sencillez, en el lugar. Yo trataba de imaginarme el lugar en el que estaba sucediendo esto, me imaginaba esto como en un pueblito, y lo que pasa en los pueblos y es que la gente finalmente, pues al no tener muchas cosas que pensar, como el mundo de hoy, que estamos tan atafagados, eh, esa conexión con las emociones, esa conexión con los deseos, yo me cuestionaba y decía, eso me asombra porque yo hoy en día no creo que ni yo, ni mi entorno, ni nada tengamos ese tipo de conexiones. Estamos tan abrumados de tantas cosas de información y demás que yo siento que es estamos más exhaustos que conectados con muchas de estas emociones. Entonces, a mí me encantó el libro también porque creo que al final son emociones supremamente humanas que todos sentimos, eh, pero que yo creo que la mayoría nos han inculcado una vergüenza profunda hablar de ese tipo de cosas. Y me parece revolucionario que llevando en este momento de esa época esta mujer haciendo eso, si todavía creo que es revolucionario, por lo menos en el entorno de mis mujeres, no, eso todavía no, como que no se habla. Me capturó mucho en esa cotidianidad de, al final, si uno tuviera un poco más de espacio y de tiempo, seguramente conectaría con muchos de esos deseos ocultos de los que uno no habla, pero que son tan humanos en 1941 como son hoy. Eh, entonces, eso fue lo que realmente me encantó como del libro, como tener fue refrescante para mí. Evidentemente, pues a mi hija de 8 años no le puedo leer la historia del caballo todavía, pero bueno, quedó la impresión del libro bonita para ella. Gracias. Cindy, quisiera meter, Cindy, por algo que estás diciendo y creo que es muy importante traer, tanto en un espacio de lectura como este, y de reconocer ese poder que tiene la obra literaria y lo importante que es defender la libertad de una obra literaria para poder decir aquello que no se ha dicho, aunque nos incomode y aunque vaya en contra de muchas cosas, creencias o personas, porque la literatura no tiene por qué ser complaciente. La literatura lo que hace en muchos aspectos es eso que tú acabas de decir, poner el dedo en la llaga. Es decir, ¿y la llaga qué es? Entendámoslo desde la metáfora incluso. La llaga es aquello que no se puede hablar, lo que te produce dolor o te produjo dolor, pero tienes que callar y que tienes que guardar. Y me gusta mucho que traigas este paralelismo entre una novela de 1941 y nuestro estado actual 2023. Es decir, 80 años. Y siempre es importante preguntarse, ¿una novela como esta se publicaría hoy en día? Yo, ¿La yo, yo, publicaría, la publicaría una editorial? Es decir, si llega este manuscrito, ¿tú crees que se publicaría normalmente? Pone a bueno, pensar. sin ofender a nadie, obviamente, ni nada, pero como hay tantas cosas hoy en día que hay que cuidar y demás, para mí Es fue que a eso refrescante, voy. fue por eso, fue Es porque que Cindy, como gracias. tapabocas. Acabas de leer justamente lo que estoy diciendo. Estamos en un momento, y esto es un llamado a todos los lectores, en verdad. Cada vez estamos siendo más complacientes con lo que leemos porque queremos leer las historias que queremos oír y queremos escuchar lo que de alguna manera nos satisface frente a lo que nosotros esperamos del mundo, frente a lo que esperamos de las cosas. Pero de repente estamos en un espacio en que está siendo tremendamente difícil decir lo que no se quiere escuchar, incluso si se dice con rigor literario y con respeto comunicativo. ¿Me explico? Porque si se dice para atormentar y se dice para alborotar avisperos, pues sí, si se dice por Twitter entiendo que lo callemos. ¿Me explico?
pero hay otras cosas que se tienen que seguir diciendo. Y me parece que tú tocas un punto fundamental y es una novela que se publica hace 80 años y que se pregunta a uno, oiga, ¿será que es tan refrescante y nos tiene a todos aquí hablando porque nos está diciendo cosas que ahorita no podríamos decir o que no se podrían decir? Y entonces ahí es donde uno dice, entonces, ¿quién es el que nos está metiendo estos tapujos a no hablar sobre cosas? La literatura es siempre el espacio donde se tiene que decir aquello que no se puede decir en otro lugar. Y esa es la labor que ha cumplido siempre. Entonces, perdón, meto la cucharada, César, porque hay una fila, pero Cindy, creo que estás rescatando algo muy importante y que nos tiene que dar cosas siempre como lectores actuales y no ser complacientes con los complacientes. Gracias. Gracias a ti. No, gracias a los dos, y la verdad me puso como a pensar en un concepto, no sé si lo han escuchado, guilty pleasure o gusto culposo, que es esto como, ay, no, es que es mi gusto culposo, es que me da vergüenza. Bueno, yo no leí el libro como para decir si va sobre eso también, pero, pero también es como abrazar que no existe un gusto culposo, solo las personas les gustan, obviamente, ciertas cosas y no necesariamente pues tiene que dar pena si, por ejemplo, no sé, que me gusta Taylor Swift o ese tipo de circunstancias, o pues decir orgullosamente pues, que soy gay y que mi novio ahorita se está comiendo un paquete de papas mientras estoy acá con ustedes. Entonces, es como toda una apuesta y pues, retomo otra vez Isabel que dice que permite preciso la literatura que nos salgamos de nuestra zona de confort, entonces como que recoge mucho lo que tú dijiste, Camila. Pero Y gracias. César, solamente, y gracias por lo que nos cuentas, además, porque, por tu manera tan transparente de ponerla, pero en Paredro, uno de los últimos capítulos es una entrevista a Pedro Carlos Lemus de su novela Lo llamaré amor, una novela que habla sobre un niño, pues es Pedro, pero no es Pedro, pero habla sobre algo que mucha gente tiene que oír para vivir más tranquila, ¿sí me explico? Y que está bien, y la literatura también nos da ese momento de decir, oiga, está bien sentir esto, está bien ser esto, no eres el único, hay muchos más, no te dejes engañar, no te dejes engañar por lo que no puedes o por lo que debes. Y yo creo que ahí por eso arranqué intentando hablar sobre lo que es el deseo en esta novela. Y es un deseo que toca sin importar la vertiente que uno tenga, porque reconoces ese deseo palpable de un hombre que quiere estar con el soldado. Y miércoles, qué chicharrón, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a poder ser feliz? ¿Cómo va a poder cumplir con sus deseos? Si está en un lugar en el que no se puede. Y entonces ahí, si uno lo quiere subir un poquito más, Cindy, aparece Carson McCullers escribiendo una novela sobre esto en 1941. Y ahí es donde uno entiende, hay muchos vínculos entre la literatura y la realidad que no podemos dar por sentado. Muy totalmente de acuerdo, como siempre hemos existido y quiero dejarla acá y punto, y soporten las personas. Bueno, ahora sí vamos, Andrés, cuéntanos, ¿qué quieres comentarnos sobre la lectura? Andrés soy yo, ¿cierto? Sí, señor. Sí, yo iba a comentar algo, de hecho iba mucho por la línea de Cindy, lo que Camilo acaba de decir, y es que cuando yo leí el libro, pues 2023 a mí me pareció fuerte, fuerte algunas cosas, cuando Alison va y se corta los pezones, igual la cuestión de esa obsesión y ese fetiche que comenta Camilo son cosas fuertes. Incluso para 2023 no me imagino una mujer en 1941 publicando eso. Tener ese contexto en mente es muy increíble, es algo muy increíble. Y sobre las cosas que me hizo sentir el libro, eh, mucho de eso de pronto Camilo ya lo tocó por ahí también, esas pulsiones internas que tenemos los seres humanos, pero me parecía súper angustiante que como que estaba todo el mundo ahí a punto de concretarla, de hacer la realidad, pero no. Entonces el soldado Williams está ahí en la habitación mirando a Leonora y se le acerca, pero no pasa nada. O el capitán Penderton va hacia el soldado y le dice, soldado Williams, y ya, y después se da la vuelta y se va, porque no tiene nada más que decirlo, porque no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo sacarlo. Creo que es una experiencia también muy humana, como esas pulsiones que de pronto por el contexto o no puedo o no sé ni siquiera cómo concretarla, cómo
sacarla, cómo hacerla realidad o cómo satisfacerla. Eso me parece súper angustiante. Yo leía eso como que, ¡ah! Ya. Muchas gracias. Ay, no, la verdad, yo incluso ahí comenté en no sé si pues tenga que ver, pero es típico arrocito en bajo cuando dicen que la peor, ¿cómo es? La peor tusa es de lo que nunca pudo ser, de la persona con quien siempre quisiste estar. Esa es la peor tusa. Pero bueno, sigamos por acá. Juan Blanco, Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Gusto. Bueno, me gustaría hacer como un pequeño giro de trama. Hay un tema a colación que me quedó rondando en la cabeza muchos días cuando terminé el libro, y es el título del libro, Reflejos en un ojo dorado. Y yo le daba vueltas y le daba vueltas. Por un lado, me imaginaba como el contexto en el que se ha escrito la historia es un microcosmos donde las cosas están conectadas y desconectadas a la vez. Físicamente, un cantón militar es un ambiente físicamente hermético, pero a la vez metafóricamente transmite mucho de lo que quiere transmitir la autora con esto. Y entonces, como que estos reflejos de un ojo dorado me traen a la mente una especie de entidad observadora que pretende normalizar los contextos en los que uno está como obligado a fingir, digamos. Estos personajes de alguna manera tienen unas normas no escritas en los que ellos deben caminar con una rectitud, y hay una entidad observándolas que como que les impide ser lo que ellos quieren ser, y de alguna manera se sienten encerrados en sus roles. Entonces, quisiera saber que ustedes qué opinan de ese título. O sea, de alguna manera lo relacioné por ese lado, pero, o sea, un ojo dorado, no, no sé. Quisiera saber qué opinan ustedes. que hable el público. Ahí intervengan así fugazmente, pues para no cerrar el tema acá. O si quieren también por el chat y yo les dejo. De pronto desde el caballo, o sea, y les cuento, o sea, siguiendo la pregunta de César, y nuevamente yo celebro, yo los escuché en la Lerner cuando fue el lanzamiento, estaba comprando algo para mi hija y pues básicamente me suscribí. Me gustó lo que estaban proponiendo y dije, bueno, chévere recibir una vez al mes una caja sin saber qué es lo que voy a leer. eh, Sobre el tema de la pregunta del título de Juan, pues básicamente yo, la verdad, empecé a leerlo y ahorita hago una pregunta para seguir el tema de Juan, y confundía a la autora con Harper Lee. Entonces yo pensé, oiga, esto va a ser una novela muy como Matar a un ruiseñor, y yo estaba feliz, y después empecé con el tema de los personajes a decir, bueno, ¿qué estoy leyendo? Efectivamente se lee de una tirada, y entonces uno ahí tal vez empieza a ver desde qué punto de vista y asumir frente al tema de reflejo de un ojo dorado. Una a veces entonces termina siendo ella, uno a veces termina siendo el más joven, termina siendo el capitán, termina siendo Anacleto. O sea, la novela le permite a uno ir asumiendo roles, y es muy agradable, pero nuevamente, en mi caso yo no sabía que estaba leyendo y también se leyó un tirón, y al final, no voy a decir el final, pero el final, y ahí viene mi pregunta, y siguiendo, y no sé si es porque después ustedes dan 3 tomos para el tema de César, y cuando son 3 paquetes, uno que debe leer, o sea, el libro, el folleto, porque yo como no leí el folleto y después dije, hubiera leído el folleto, de pronto hubiera asumido que no era Harper Lee, no era distinto, o sea, no me pasó como de Cindy que dije, uy, de todas formas construye y celebra el alma, pero es una tragedia. eh, pero pues después veo, y también ahí arriba la película, y después terminé viendo la película, y volviendo con la pregunta de Juan, yo no sé, y la película decía era que era como un pavo real, porque pues era muchas visiones, y también uno piensa que es entonces de pronto del soldado, Mm. que es ver a Elizabeth Taylor, o sea, y nuevamente, si pueden restaurar el código QR, la película también es chéverísima. También es igual de, mejor dicho, yo ya afortunadamente la vi después de haber leído el libro y la vi con conocimiento de causa, vale la pena, pero los tres, o sea, no devolverlo y leer tanto el folleto
la revelación o sea, lo que dice quien fue el curador, como la película y el libro vale la pena en sí mismo. O sea, y de pronto ahí, para lo de Juan, pues es básicamente el tema de la visión que tiene, pues, y sigo sin entender si es el ojo dorado del caballo o es el ojo dorado, pues, o sea, básicamente ver a Elizabeth Taylor. Ahí sigo confundido. Y seguimos confundidos. Y no hay problema, la verdad. Me gustaría rescatar algo que tú tocaste y acá le pregunto preciso a los dueños de Tinta Club de Libros, ¿nos podrían comentar si realmente uno se podría spoilear leyendo el folleto, como la revista que acompaña cada una de las ediciones, o para qué? No, 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 no hacemos spoiler en la revista. Damos un poco de contexto. Pues una de las cosas que yo creo que hace, y lo mencionaba alguno de ustedes ahorita, que es único a Tinta, es que pues esos autores que admiramos, que queremos, que respetamos, nos compartan sus lecturas, sus libros que guardan no solo en la biblioteca, sino en su memoria. Ahorita Juan, bueno, creo que eras el que decías esta escena de la mujer que se corta los pezones. Es la misma referencia que hacía Leonardo Padura y que me contaba cuando hablaba de esta lectura y que no la ha podido olvidar después de décadas de leer. Entonces, para otras personas digamos, no, hay lectores con más lecturas, otros no. Hay gente que puede saber quién es Leonardo Padura, quién es Carson McCullers, y para los que no, es una forma también de dar contexto. La conversación con Leonardo creo que es muy, muy rica y muy dinámica, y es un panorama muy refrescante también sobre lo que leer, porque su experiencia como escritor, que empezó a leer tarde, ¿no? Que eso también es como reivindicar que no es que no se pueda leer, la gente no quiera leer, hay veces la gente llega tarde a los libros, pero uno nunca sabe cuándo llegan, y hay que estar aquí haciendo este tipo de cosas para que pase la magia que está pasando hoy. Y estoy emocionadísima, no quiero hablar más porque veo muchas manos alzadas. No sé si queda alguna duda, o Daniel, quieras decir algo respecto a la revista. No, está perfecto. Creo que hay algunas reseñas en la revista al final que puede ser que tengan spoilers, pero nosotros ponemos ahí una alerta, ¿verdad? Solo eso, Sí. solo para completar y ya dejar que las personas hablen, que ahí está muy bueno escucharlos. Porque soldado advertido no muere en guerra. Entonces, también, bueno, anotar que Isabel y Susana, incluso Lady, estaban comentando que preciso les parece muy interesante que la revista pues ayuda a contextualizar y también a dar las razones de por qué el curador escogió esta obra. Y eso también es algo que me ha marcado mucho con los libros que pronto ustedes van a leer, que yo tuve la oportunidad de leer, uno que también me fascinó. Y ahora vamos, por favor, con Carmen. Carmen, cuéntanos. Buenas noches para todos. Bueno, yo creo que, ¿sí me están escuchando? Sí. Vale, pues yo creo Perfecto. que, como todos sabemos, la literatura nos habla de lo que somos como seres humanos, y algo que tiene la buena literatura, como este libro es escrito en 1941, pero personas del siglo XXI nos sentimos identificados con todas esas facetas que nos hablan de la hipocresía, del adulterio, cosas que se han vivido toda la vida, en toda la existencia humana. Hemos tenido estas facetas, pero que en esa época era como más complicado decirlo. Entonces, además de todo lo que ustedes han dicho, eh, ahorita a principios de noviembre, Piedad Bonet escribió en un artículo, una columna en El Espectador, donde hace referencia a una frase que leyó Camilo al inicio. La columna se llama Elogio de la desobediencia, fue el 4 de noviembre, y ella pues ahí se basa en un profesor, en un filósofo, en un libro que tiene que se llama Desobedecer, y hace la referencia a esta novela con la cita que dice: si un hombre entra en el ejército,
solo se espera de él que siga los talones que le preceden, es decir, obediencia ciega. Y analiza por un caso que hay acá en Bucaramanga de un muchacho que le toca prestar el servicio militar porque es obligatorio, no porque él lo quiera, y además de que lo tiene que prestar, se tiene que cortar el pelo y tiene que obedecer. Entonces ella nos habla y nos confronta cómo seguimos siendo obedientes en el siglo XXI. Y ese contexto militar especialmente, esa educación, no sé si se puede llamar educación o esa limitación, esa represión que ha existido siempre, que aquí ha sido solo para los hombres, pero ella nos habla de ese y hace referencia a ese libro hablando de la desobediencia. Y dice, o sea, las preguntas que por qué la gente se revela, la inquietud de ella es más bien por qué la gente no se revela con todo lo que nos está pasando, con todo lo que vivimos en las empresas, en las instituciones. Aquí hemos tenido casos terribles por conductas que son naturales en los seres humanos, pero la limitación, la represión. Entonces me parece, los invito a que lean esa columna que se llama Elogio a la desobediencia y la cita que ella hace de esta novela. En ese contexto militar, la obediencia, pero yo pienso también, porque fíjense en el papel de las mujeres en esta novela también es secundario, ¿no? La esposa de Leonora, muy eh, eh, como muy ignorante, muy sin modales, la otra sumisa. Bueno, la mirada que no sé qué tanto ha cambiado, sé que hemos mejorado mucho, pero todavía hay una brecha en esa mirada del papel de las mujeres. Carmen, gracias. Me voy a meter un momentico, perdón, César, dos cosas. La primera, Carmen, frente a que acabas de decir, yo tuve una entrevista de Paredro a Yolanda Reyes, ella dice de cómo el libro que más recomienda para que lean las niñas es precisamente, Carmen, Ricitos de Oro, porque no hay nada más fascinante que una niña sea capaz de meterse en una casa, tomarse 3 sopas y acostarse en 3 camas. Dice, esa es la desobediencia que muerta la libertad, ¿cierto? Y que me parece muy importante. Y frente a la pregunta de César, que no lo veo, no, César, cierto, alguien preguntaba, quédense anotados con la página 98, el momento en el que Anacleto está pintando y está hablando con Allison, y de repente mirando el cuadro dice, mire, dijo Anacleto de pronto, arrugó el papel sobre el que había estado pintando y lo tiró. Se sentó en actitud pensativa con la barbilla en las manos mirando a las llamas. Un pavo real de una especie de verde fantasmal, con un inmenso ojo dorado y en el ojo reflejos de algo delicado. Y, esforzándose por encontrar la palabra adecuada, levantó la mano con el pulgar y el índice unidos. Su mano formó en la pared una gran sombra a su espalda. Delicado y grotesco, añadió Allison. Entonces creo que por ahí hay mucho que indagar para quien quiera profundizar en ese título. Perdón, María, devuelvo, pero es que tenía que encontrar esa cita y compartirla. No, Camilo, muchas gracias. No sé si Carmen le gustaría retomar algo más o podemos continuar con María. No, rotamos la palabra. Rotemos la palabra. Ah, dale, María, o no sé, porque sé que Juan Barbosa estaba antes, estaba ahorita con la mano alzada, o ya, no, listo. Entonces, María, dale, cuéntanos. Hola, buenas noches. Yo soy una lectora tardía. Llevo más o menos 2 años tratando de empezar a leer, entonces esto ha sido una experiencia maravillosa. Camilo decía sobre lo que nos hace sentir el libro. Pues primero cuando me llegó la caja, la emoción que sentí por el regalo, yo sé que yo lo pagué, sí, pero para mí fue un regalo. Y la emoción que sentí abrirlo, tratar de no romper el papel de seda, bueno, fue algo, digamos que esa fue mi primera sensación con el libro y con la caja y pues les agradezco mucho, realmente es una experiencia maravillosa.
Em, ya leyendo el libro, yo chiquita, pues debía tener 12 o 13 años, vi una película que se llamaba Ecus, que era una película fuertísima, no sé si ustedes la hayan visto. Es la historia de un muchacho y su relación con los caballos y cómo les empieza como a quitar los ojos y un psiquiatra empieza a investigar y bueno, hay una relación ahí muy erótica entre el caballo y el muchacho. A mí cuando empezó a aparecer el caballo, esa fue mi sensación inmediata, el erotismo de ese caballo todo el tiempo. Sí, como cuando dice que Leonora monta el caballo, que al principio lo montaba y era un caballo muy brioso, pero después hacen como un juego que él es brioso al principio y luego es dulce. Me pareció una alegoría sexual fuertísima, eso, sí, como esa fuerza y luego esa suavidad, eso me pareció muy lindo y pues Ecus es como, es un dios de la naturaleza que es, se muestra como un caballo. Entonces siento que el centro sí puede ser ese caballo y esa fuerza y ese, que es como un dios que centra todo. Me impresionó mucho cuando el soldado también se va a esa roca y se desnuda y está con su caballo. Eso también me pareció súper, súper sensual, erótico y, y como que todo el tiempo siento que el narrador es como un boyerista, más o menos, como que está ahí mirando y chismoseando todo. Eso me pareció fuertísimo también, como ese narrador, como quién es ese tan chismoso que ve por todas las ventanas todo lo que está pasando. Y yo me sentía con esas ganas de chismosear también, como ahora que irá a pasar en la otra casa y que irá a pasar cuando salga más tarde a caballo. El principio, mejor dicho, el libro me encantó, me encantó. Gracias. Gracias a ti, María. La verdad, aquí les quiero decir como una historia súper chiquita. Yo no empecé a leer, perdón, me enredé. Yo empecé a leer realmente cuando tenía como 11 12 años, porque a mí antes no me gustaba leer, pero después de haber tenido la oportunidad de leer, ¿cómo es? Cuentos de terror de mi tío, que ya no me acuerdo de quién, pero buenísimo. Y yo me acuerdo que mi profesora decía, intenta leerlo, porque yo sé que a ti no te gusta leer. Y yo, bueno, no necesito leer. Cuando me doy cuenta de que, no sé, me pasé toda la hora de castellano leyéndolo y ella me hace así, y preciso estaba leyendo una parte que me iba a asustar, entonces me asusté. Y es tan bonito como saber que existen experiencias de lectura únicas. Y segundo, que no es ningún momento, no es tarde para leer. Y tercero, y yo siempre lo he dicho, desde cuando los regalos no se pueden dar a uno mismo, como que los regalos también pueden ser, como hay algo que yo aplico mucho, que es la honra, y acá yo como que se los paso, que el 10% de lo que yo gano intento dármelo a mí, como me merezco algo, me merezco auto regalar y auto felicitar por haber trabajado durante 30 días, ese tipo de cosas. Y comparto mucho lo que también dice Natalia Córdoba, porque es que de por sí, y acá pues un poquito de publicidad, pero tinta es un gran regalo, no solo para dar, sino también para recibir. Entonces, para que se den esa oportunidad y puedan como compartirlo con sus allegados y que pues se unan a este club gigantesco de lectura y pues tengamos experiencias variadas de saber, de conocer, de experimentar qué ocurre pues, con los personajes que tanto nos llegan. Y ya, ¿no, María? Cuéntanos, María Rosario, ¿qué te gustaría aportar? Aló, ¿sí me oyen? Te escuchamos, sí. Sí, sí, señora. Bueno, buenas noches a todos. Yo voy a empezar como que ya algunos han comentado, pero voy a empezar resaltando el proyecto de Tinta. O sea, Sandra, Daniel, Camilo, la verdad es que como que yo, digamos, sentí la emoción, también lo recibí por Instagram y como uno suscribirse a una cosa que no tiene ni idea qué va a pasar, esa expectativa y cuando te llega esa primera caja con esa edición tan divina, con esa revista tan espectacular, con esa entrevista con Leonardo Padura, yo dije, no, definitivamente, pues, o sea, soy una apasionada lectora, pero como que esto me sorprendió.
pues de una manera impresionante porque nos metimos en este cuento sin saber que nos iba a llegar, ¿sí? O sea, confiando mucho en como eso, y tampoco era que dijeran mucho previamente. Y entonces, y el libro me encantó, ya voy a pasar a hablar un poco del libro, pero como que entonces cuando terminé el libro ya tenía la emoción de cuando llegue la segunda caja. Y cuando llegó esta segunda caja, pues no voy a dar ningún dato porque de pronto no todos la hemos recibido, pero la edición es bellísima. Ese segundo libro sí no me lo he leído porque apenas me llegó hace unos, un par de días y estoy leyendo otro. Pero pues ahí lo tengo y estoy como emocionada de terminar el que estoy leyendo para poderme pasar rápido al que me acaba de llegar. O sea, lo primero que tengo que decir es esa emoción que, o sea, realmente es un proyecto magnífico porque uno no se imagina que le va a llegar una cosa tan maravillosa, que la selección es tan buena y que vamos a disfrutar. Y ni qué decir el día que me llegó un correo y dijo que nos íbamos a ver el miércoles para hablar de ese libro. Yo dije, no, esto sí es el top. O sea, ¿cómo así? Porque leer, para mí leer es maravilloso, yo soy una lectora empedernida, me paso las horas leyendo y todo lo que quieras, pero me parece que lo que más enriquece la lectura es poderla compartir con alguien que ya la haya leído y con gente de los niveles de ustedes. Pues todos me han enriquecido mucho hoy, pero digamos, oír esa introducción de Camilo y ubicarse como en todas esas cosas, pues bueno. Aplausos, aplausos, aplausos enormes para el proyecto de Tinta. Me siento muy feliz de formar parte de él y trataré de estar aquí los miércoles que convoquen y de seguir leyendo lo que llegue. Respecto al libro, yo creo que no tengo muchas cosas nuevas porque ha sido también muy enriquecedor lo que ya han dicho todos. Es una obra espectacular porque definitivamente una obra de valor literario es una obra que la lees en 1940 y tantos que fue escrita y te asombras y la lees en el 2023 y te asombras. Sí, o sea, es realmente atemporal, es realmente hoy puede pasar eso. Mm, entonces, creo que eso pues, nos demuestra la grandeza de esa obra que leímos. Creo que los elementos que le ponen más drama a la situación, que de por sí es dramática, todas las sensaciones que ellos tienen, el estar ahí en el límite entre el bien y el mal, o entre lo que sí es permitido y no es permitido, todo eso, lo que le pone más dramatismo, creo yo, es vivirlo dentro del ejército, porque es que el ejército es lo que representa la rigidez, o sea, allá no hay posibilidad de salirse de la línea y, como dice, de seguir los talones del que está guiándote. Pero entonces eso creo que le pone ese dinamismo adicional, ese misterio adicional y esa emoción a la obra. Cada uno de los personajes cumple una misión muy importante, pero a mí el filipino me pareció fantástico, porque él en su silencio, en su lealtad y su fidelidad, en ese dibujo que hace, en la forma como él después se va con ella al sitio donde la llevan, a la clínica esta. Como que, y como al final, bueno, no sé si lo puedo decir para no dañarles el libro a los que no lo han terminado, pero digamos que el filipino me genera mucha emoción, ¿sí? Eh, Resalto de lo que dijo Camilo al principio, realmente nos cuenta las emociones impresionantes de todos, pero hay una incomunicación total entre ellos. O sea, nadie le dice al otro lo que está sintiendo, son ellos mismos rumiando sus propias dificultades y sus propias emociones, nadie las comparte con ningún otro. Entonces eso también es muy, muy impresionante. La otra cosa que me parece muy, pues que creo que Ana bueno, ya no me acuerdo los nombres porque han hablado muchas, o María lo dijo ahora, es que es un libro muy erótico. Es un libro muy erótico. Tú te lees las escenas del caballo y es erótico, las escenas de él observando la dormida y es erótico, todo lo que siente el capitán montado en ese... O sea, realmente es un libro muy erótico, pero con una sutileza espantosa, impresionante. Y por último, yo no sé si hay espacio para que Camilo retome un poco y nos cuente el narrador, por favor, oírte, ¿qué piensas tú sobre el narrador? El narrador es una cosa impresionante, pero tú lo mencionaste en tu intervención al principio y lo dejaste ahí como tal. Yo te agradecería si de pronto nos haces tu mirada sobre el narrador que me parece que nos va a acabar de enriquecer. Pues Entonces, bueno, gracias, pues María del Rosario.
Gracias a ustedes. Pues tomo la palabra 2 minuticos y con mucho pesar me tengo que despedir porque tengo 3 niños acá mirándome con cara de sueño, entonces, pero me parece que es fundamental lo que dices, María Rosario, y cómo lo traes, y es la importancia. Alguien ya estaba diciendo ahorita, María Arango, tú estabas diciendo ahorita algo muy importante, y es que es esa mirada de ese narrador que de repente nos está trayendo todo, sin tapujos, pero con una carga erótica, y lo erótico siempre tiene una pequeña velo corrido, ¿cierto? Lo erótico siempre es aquello que no está, que no se entrega a saco, sino aquello que se vela, aquello que se cubre y aquello que por supuesto es prohibido. Si no es prohibido, no es erótico. Punto. Puede ser muchas otras cosas y esa es la gran oposición entre el erotismo y la pornografía. Fíjense, lo erótico siempre tiene que ver con estoy cruzando un límite que me puede costar la vida, perdón, y que me puede traer. Por eso, no voy a decir, pero con lo que cierra esta novela, que se dice desde la primera página, es un impulso absolutamente erótico. ¿Por qué este narrador no lo trae? ¿Por qué lo está mirando? Y sobre todo, ¿cuáles son sus intereses? A mí me parece que la perspectiva de la narración es lo que hace que se sostenga absolutamente todo por debajo. Me parece que es esa visión de algo descarnado, como ya Andrés Felipe, tú lo decías, ese descarnamiento, palabra que me acabo de inventar, ese descarnamiento tan tremendo que lo trae una voz que de repente vuelvo a ese tercer párrafo. Es que esto ocurrió así, son 6 personas, hubo un asesinato, 2 personas, dos no sé qué, un caballo y un tal, punto. Y uno dice, oiga, qué cosa tan esquemática. Y pasa de lo innombrado, de lo que no tiene nombre, a entrar de repente a fisgonear, porque yo sí creo, y María, estoy muy de acuerdo contigo, aquí hay un pequeño elemento voyeur, aquí hay un voyerismo tremendo, porque eso es lo que hace el soldado Williams, es un voyeur, es decir, es eso, por eso a mí este personaje me caló tan profundo, porque es ese momentico en el que ve a través de esa ventana cuando se está yendo, es que imagínense, ya se está yendo para la casa después de haber cortado el árbol y después de lo que lo hayan regañado y se alcanza a ver una mujer en pelota, miércoles, el que solamente ha tomado 4 decisiones en la vida. Y esa tendencia me parece que es fundamental desde la perspectiva narrativa. Por lo tanto, María Rosario, para terminar de contestar brevemente, me parece que la focalización, la perspectiva narrativa es fundamental porque en la medida en que es un personaje que no es, en la medida en que es un narrador que no es personaje de la historia, que no forma parte directamente de la historia, pero que la sabe toda, es imposible no librarte de esas preguntitas. ¿Por qué le interesa tanto lo erótico? ¿Cuál es ese interés que tiene detrás? Y creo que son componentes fundamentales y que nos atrapan. Recuerden que siempre el narrador es nuestro vínculo con el texto literario. El narrador es el que conforma el texto y ese es el pequeño patrón que nos está dando toda la información narrativa. Así que yo creo que es esa quietud, esa mirada y esa perspectiva de boyerística para tomar, que es, me parece a mí, uno de los grandes éxitos. Y con esto me despido porque sé que quedan preguntas, pero quiero agradecerles especialmente. Esto me parece que estoy de acuerdo con todos. Lo más rico de leer, alguien lo decía, lo más rico de leer es poder hablar sobre lo que uno leyó. Eh, Cierto, no es únicamente uno terminarse la novela e irse a dormir, qué pereza. Lo rico de terminarse la novela es tener a quien contarse y decir, oiga, mire, venga, es que si vio eso, miércoles, ¿no? Eso es la lectura, es el impulso y es siempre, y con eso quiero terminar, siempre es el ánimo de comunicarnos entre nosotros para decirle, oiga, ¿y usted cómo le pareció? Y creo que en eso reside gran parte. Entonces, Sandra, gracias, también gracias a Daniel, a todos, a César, y me despido y, sí, y dejo porque sé que quedan más palabras aquí. Así que feliz noche y muy buena lectura de la segunda caja. Seguro que nos veremos prontamente. Bueno, Gracias, Camilo, mil y mil gracias de verdad. Les propongo entonces, porque ya se han ido varios, había 3 manos alzadas y un par de comentarios, entonces damos esas 3 y nos vamos a dormir o a lo que sea que quieran hacer. Y vamos a intentar que este evento nos dure hora y media siempre. Entonces yo sé que esta primera vez ya rompimos el hielo,
y vamos a ser luego muy ordenados para que ojalá todos siempre puedan compartir. Creo que Lady, yo leí una cosa sobre que cómo podía alguien entrar a la intimidad de la habitación y luego alzaste la mano. Cindy, espérame, es que hay varios Sí, comentarios. hola. Entonces, yo pienso lo mismo que tú y me pasó igual, entonces aprovecha aquí. Y dos personas más tenían la mano alzada. César, recuérdame quiénes eran porque la quitaron. Las últimas tres intervenciones y cerramos. Dale, Cindy. Bueno, Lady. Heidi, perdón, perdón. Bueno, no, digamos que ese comentario fue una de las tantas sensaciones que me dio leer este libro, además de todo el tiempo pensar cómo esta autora estaba escribiendo eso en esa temporada y en esos años y digamos que en medio del que el mundo estaba terminando una Segunda Guerra Mundial y ella pues se atreve a escribir pues de todo esto, entonces como que cada vez que leía decía pues esta vieja es una dura hablando de homosexualidad, de deseo de una mujer. Leonora la amo, una mujer libre, sin prejuicios, que se lanzó a amar a otras personas, a otros hombres, pese a que su esposo no sentía absolutamente nada lindo por ella. Entonces, amé también este personaje y decía, bueno, esta autora muy muy loca, osada en ese tiempo escribir eso y decía, wow, muy interesante que Tinta nos traiga ahora eh, esta mujer, ¿sí? También pues que estoy en la onda de leer más mujeres, ¿no? Más escritoras, porque pues uno generalmente lee como más autores hombres, entonces esa es como una de de los sentires, ¿no? Y cada vez que yo leía decía, oiga, este tipo, cómo es, se me hacía un poco como parecido al del perfume, que nadie lo sentía, nadie lo olía, porque él se atrevía a entrar a una casa donde nadie lo sentía, nadie se daba cuenta, ni siquiera ella, de que estaba ahí tanto tiempo, y yo decía, wow, bien, bien interesante. Gracias. A ti, Muchas gracias Lady. a ti, Lady. La última que queda, si no estoy mal, es Kellen Lee. Helen, ¿sigues por ahí para cerrar contigo? Creo que ya, ahí estás, Kellen, ¿sigues por ahí? Te veo conectada todavía. Hola, no sé si me alcanzan a oír, estando por la calle en este Sí, momento. te oímos. Vale, no, solo quiero hacer dos acotaciones. La primera, pues me alegra mucho encontrar el proyecto. Yo lo vi a través de pues una amiga de Instagram que recibió la casita. Yo había visto el proyecto y lo había comprado precisamente antes de que ya no llegara y fue como, ok, sí, es el proyecto adecuado. Yo he comprado durante muchos años cajas literarias, pues más que todo Estados Unidos. He visto los proyectos que tienen y me llamó mucho la atención, específicamente la reedición y el formato como de esta colección especial, ¿sí? Que es algo que para Colombia es un proyecto difícil porque de por sí nosotros no consumimos libros y menos le vamos a gastar a una edición porque sea, entre comillas, bonita. ¿Sí? Pudiendo, digamos, ir a ciertos lugares encontrando el libro de segunda o en PDF o en fin, en fin, en fin. Entonces me llamó mucho la atención desde esa perspectiva de apostarle a ese tipo de productos. Eh, aquí voy a ir como, voy a hacer la voz disonante. A mí el libro me dejó con ganas de más, pero es una satisfacción negativa, porque de alguna manera me construyó una expectativa que al final siento que no cumplió del todo. Me llamó mucho la atención la construcción de personajes, en especial la psiquis de los personajes, porque siento que a pesar de ser un libro corto, logra explorar esa,
digamos que esa diferencia entre cada personaje y se oye una voz diferente en cada uno de ellos, que no todos los autores logran efectivamente, ¿no? A veces uno lee 5 o 6 personajes y todos suenan igual, pero aquí el tono era determinante y creo que es a raíz de eso, a raíz que ella nos permitía ver cómo era ese monólogo interno de cada uno de ellos y cómo difería, ¿sí? Yo vibré mucho con Ali, me dolió mucho todo lo que le pasaba, el lugar en el que estaba y las diatribas que tenía. Eh, y pues me hubiera encantado que hubiera logrado ciertas cosas en el libro, eh, pero pues, la vida es así, está llena de matices. Entonces me alegra mucho que hayan traído autores no conocidos, porque creo que algo que también nos pasa como lectores es que caemos pues, en el merchandising. Y si alguien nos dice, este libro es muy bueno, uno va y lo compra. Pero si va pasando por la librería y ve un autor X con una portada X, uno no le da un peso a ese libro, porque es que quién sabe. Entonces, es muy chévere tener esas posibilidades de abordar autores totalmente desconocidos en nuestro contexto, que nos permitan ver el mundo desde otra perspectiva, que es como el plus de la lectura, ¿no? Esa posibilidad así de entrar a la casa de alguien y ver a alguien durmiendo y luego irse y quedarse con mucho de eso. Entonces, básicamente era eso. Muchas gracias. Súper pendientes de los libros que saquen, porque ya estoy proyectando tener un espacio en mi biblioteca con esa colección tan bonita que están sacando. Qué belleza. Pues muchas gracias, Kellen. Hemos intentado responder varias de pues, sus comentarios. Espero que no haya quedado ninguno sin responder. Gracias, de verdad, ustedes no se alcanzan a imaginar esta alegría compartida, lo que significa para nosotros y también como la energía que nos dan para seguir haciendo esto. Se vienen lecturas maravillosas. He descubierto autores y autoras en especial em, poderosísimas, maravillosísimas, que también me han enseñado a ver ciertas cosas de mi realidad que yo antes creo que no veía. Queremos tener este diálogo así como lo estamos teniendo cerquita. Ya saben que a través del correo hola@tintaclubdelibro.com nos pueden preguntar, Instagram, Facebook. Este espacio lo construimos entre nosotros, entre todos y todas. Vamos a seguir haciéndoles invitaciones a otras actividades también culturales. Esperamos que se animen y lo disfruten y nos volveremos a ver dentro de un mes. Les mandaremos correo y les haremos comentarios. No sé si puedan los que quedan prender su camarita y hacer la foto para Daniel, que es quien maneja redes, y que podamos tener esta foto de todos ya para irnos y cerrar, los que se animen. Muy bien, con los libros. Perfecto. Ay, Vamos sí, la... con los libros, un segundo otra vez. Ay, sí, un momento. Vale, 1, 2, 3. Wait, wait, wait. No, un segundo, un segundo. Un segundo, dale, dale. Listo. 1, 2, 3. Listo. Muchas Eh, gracias. Ay, qué lindo. De acá. Feliz noche, buenas noches a todos. Les estaremos Feliz también viendo la noches. grabación. Bonita Buenas noches, noche, Muchas hasta gracias. luego. Bye bye, buenas Chao, buenas noches. Ay, no noches. alcancé a Buenas la noches. foto. Bueno, Ay, chao. no. Chao, chao. Otra vez, última, Ah, última con lo que quedaron la foto, pero si fue hasta el libro, otra última, última. Sí, Dale. porfa. 1, 2, 3 y ahí fue. Muchas gracias. Gracias. Gracias, me gracias a encantó. todos. Chao, feliz noche. Gracias. Chao, Gracias, feliz Feliz hasta luego. noche. noche. Chao, 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 chao. bye. Bye. Gracias, chao. Gracias. Chao. Voy a cerrar la sesión. Dale, chao, Gracias a chao. los dos. Bye. Bye.